vamos a empezar ahora sí con lo que es la cena del Señor. Y antes de hablar de todo el contexto, porque hay todo un contexto, ya saben cómo es esto, mis hermanos, va a haber mucho contexto del cual hablar. Pero quiero que pensemos en que esto que nosotros vamos a representar aquí, que es la Pascua, provocó un antes y un después. Provocó un antes y un después cuando fue instituida en Éxodo capítulo 12 y provocó evidentemente un antes y un después para la humanidad en general. ¿Okay? Nosotros vamos a ver en Éxodo capítulo 12, versos 1 y 2, que dice de la siguiente manera: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Y es que la Pascua judía se da dentro del contexto de la liberación de Israel de Egipto. Israel había pasado esclavizada en Egipto más de 400 años y Dios va a hacer una obra magnífica, va a hacer un milagro, va a enviar plagas, no solamente para humillar al rey de Egipto, Faraón, sino también para humillar a los dioses de Egipto. Eso es algo también muy importante dentro de Éxodo. Y Dios le dice a su pueblo de que ese mes en el cual Él va a hacer la liberación de su pueblo va a ser un antes y un después. Porque a partir de ese momento el pueblo de Israel tenía que empezar a contar los meses del año. ¿Okay? El año judío empezaba en el mes de la liberación, el periodo de tiempo donde Dios había liberado a Israel, que es el mes de Nisán. ¿Okay? Entonces, eso crea un antes y un después en el pueblo de Israel. De hecho, nosotros podemos encontrar en muchos pueblos de la antigüedad que en realidad ellos contaban los años a partir del surgimiento de dicho pueblo, por ejemplo. Entonces, Israel empieza como nación justamente en este contexto de la liberación de Egipto. Bueno, ya era una nación, pero es rescatado y empieza a contar el tiempo a partir de este momento. Pero nos vamos a dar cuenta que también esto no solamente representa un antes y un después para el pueblo de Israel, sino que ahorita nosotros vamos a ver la Pascua en relación al periodo de tiempo en el que el Señor Jesús va a ser crucificado. Y eso es un antes y un después para nosotros. Porque a partir del sacrificio de Cristo Jesús por nosotros hay un antes y un después. De hecho, la historia se medía antes y después de Cristo, aunque ahí estamos hablando más bien del nacimiento, pero Cristo hace un antes y un después. Vamos a ver de que mucho de lo que estamos viendo está relacionado con, en general, los elementos de la última semana. Hay distintas cosas que están ocurriendo. De hecho, tenemos este cuadro que de alguna manera resume. El día domingo es el día de la entrada triunfal. Vamos a hablar cómo eso está vinculado con la celebración de la Pascua. Vamos a darnos cuenta que el día lunes Jesús maldice la higuera, purifica el templo. El día martes hay un debate con los líderes religiosos que también está vinculado al tema de la Pascua, y vamos a ver por qué. Y bueno, el día jueves de nuestro calendario estamos en el 14 de Nisán, en donde se sacrificaba el Cordero de la Pascua. Entonces, vamos a estar en el día jueves, aunque cabe mencionar que en el calendario judío, ya jueves en la noche, estamos hablando del viernes. O sea, la Pascua se da, el sacrificio de los corderos es 14 de Nisán y en la transición a la noche ya estamos día 15, o sea, ya el día siguiente que sería el 15 de Nisán. Pero vamos a hablar un poquito más a detalle acerca de esto más adelante. Y la historia, o más bien la preparación de la Pascua del Señor Jesús, empieza con Jesús mandando a pedir un aposento. ¿Okay? Y eso lo encontramos en Marcos capítulo 14, versos 12 al 13. Dice de la siguiente manera: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, por eso decimos de que el jueves es 14 de Nisán. Cabe mencionar, también para los que nos están acompañando en la transmisión, que hay todo un debate acerca de los días, de que si en realidad la Pascua era el viernes y no el jueves.
Y eso es un debate que pueden encontrar en internet. La razón por la cual nosotros estamos utilizando el calendario que estamos ocupando, simplemente por si a alguien le entra la duda, es porque nos estamos basando en el Evangelio de Marcos para hacer el conteo de días. Y de hecho eso lo teníamos de referencia en el cuadro anterior, para los que nos están acompañando presencial y en la transmisión. Entonces dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaban el cordero de la Pascua, o sea, estamos en jueves, 14 de Nisan, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y luego dice, y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Así que los discípulos todavía no sabían en dónde se iba a hacer esta celebración. El Señor Jesús sí, ya lo sabía. Y por eso le dice a los discípulos, sigan a este hombre, él ya tiene preparadas las cosas. Ahora, aquí ya quiero que empecemos a ver algunos detalles. Si no es la primera vez que ves la representación de la cena, es probable que esto ya lo hayas escuchado, pero quiero que siempre meditemos en esto, porque es una de las cosas. En realidad todo es increíble del Señor Jesús. Pero si hay algo que el Señor Jesús nos va a mostrar siempre, y ahorita vamos a ver eso, es la humildad. Y aquí ya quiero que pongamos atención cuando dice que Él manda a pedir un aposento. Porque la palabra aposento en el original es la palabra katalima, que significa mesón, hospedaje para viajeros o habitación para visitas. En los periodos de tiempo festivos, muchas personas venían de fuera de Jerusalén a participar de las fiestas. Evidentemente, judíos que vivían fuera de Jerusalén venían para las fiestas y por tal razón se volvía muy necesario de que hubiera disponibles ciertos lugares en donde la gente extranjera pudiera, eran como los Airbnb, ¿no? de la época, ¿no? Gente que se pudiera hospedar. Que de hecho, esta misma palabra, katalima, la encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y esta palabra mesón es la palabra katalima. Entonces, cuando el Señor Jesús nace, nos vamos a dar cuenta de que Él no pudo nacer en un mesón, en un lugar donde descansaban los viajeros, porque no había lugar para ellos. Así que Él va a nacer más bien en un tipo, están los animales, establo, ¿no? Y el detalle está en que por la zona, estos establos o lugares en donde estaban los animales eran tipo cuevas. ¿Okay? Y es ahí donde va a nacer el Señor Jesús, porque no había lugar para ellos en el mesón, este lugar de viajeros. Cabe mencionar que este lugar de viajeros, no crean que llegaban y estaba una cama king side esperando ahí con unas botellitas de agua, un detalle para el viajero. En realidad eran lugares en donde pues había mucha gente a veces descansando. No era necesariamente un lugar, hotel 5 estrellas, pero era el lugar que utilizaban los viajeros para poder participar de las fiestas. Y el Señor Jesús pide un lugar normal, pide un aposento, pide un mesón, una katalima. Y nos vamos a dar cuenta que el Señor les dice, pidan una katalima, un mesón, y Él os mostrará un gran aposento, alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos, entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Entonces, tenemos de que más bien les dan un gran aposento, un megas anagaion. Megas es grande y anagaion es la habitación en el piso superior. Las casas judías tenían en el segundo piso como una zona de reunión, y este es el aposento alto que les van a dar a ellos para poder disfrutar de la Pascua. Ahora, hay una pregunta. ¿No sabía el maestro que le darían un gran aposento? Si el maestro sabía que le iban a dar un gran aposento, ¿para qué pide una katalima?
¿Para qué pide algo inferior? ¿Para qué pide algo menos especial? Y es que si hay algo que podemos aprender siempre del Maestro, es de que era alguien humilde, que no andaba con pretensiones, y que siendo el creador del universo, aquel por quien y para quien las cosas fueron hechas, aún así no pidió ser tratado con pompa. Y esto es algo que tenemos que recordar siempre, porque nosotros podemos perder el piso tan fácilmente. Y siempre tenemos que recordar estas palabras en Efesios capítulo 2, tener este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios mismo como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El creador del universo, aquel que si los demonios escuchan su voz tiemblan, se arrodillan, nos vamos a dar cuenta de que siempre fue humilde. Y esto es algo que podemos ver en Cristo Jesús, la humildad. Y él, sabiendo que le iban a dar un gran mesón, un aposento alto, él pide una catalima, algo sencillo. Ahora, después de que el Señor Jesús manda a sus discípulos van a encontrar a este personaje que les va a dar un aposento alto para que preparen la Pascua. Y tenemos que hablar acerca de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Y ya hicimos en la introducción, hablamos un poquito de ello, es una fiesta que se da en el contexto de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Es una celebración en memoria de la poderosa obra de Dios rescatando a su pueblo de la esclavitud de Egipto, y como ya mencionamos, solo encontramos en Éxodo capítulo 12, versos 1 al 20. Dice de la siguiente manera: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Esto el Señor, el Dios se lo va a pedir al pueblo de Israel, porque recordemos de que Dios está mandando plagas a Egipto. Y ya viene la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos. Y Dios va a establecer un medio para que los primogénitos de Israel no mueran. Y es de que tiene que haber un sacrificio sustitutivo, un sacrificio en lugar de. Para que no mueran los primogénitos, va a ser necesario que alguien más muera. Por eso vamos a ver de que se va a sacrificar estos corderos y la sangre del cordero se va a poner en los dinteles de la puerta. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14. Aquí se está dando la indicación acerca del cordero, cómo tenía que ser, de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Estamos hablando aproximadamente de 3 de la tarde, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Entonces el Señor dice, viene esta plaga, van a hacer esto, un animal va a morir en lugar del primogénito, y en donde no se halle la sangre pintada en los dinteles, ahí va a entrar el heridor. ¿Okay? Que esto es muy importante. ¿Quién es el heridor? Y vamos a hablar acerca de ello. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Ahora, está hablando en primera persona. Entonces, ¿quién va a herir la tierra de Egipto? Dios. Pero vamos a darnos cuenta que hay un ángel que va a pasar, que es el heridor. Y esto tiene que ver con ciertas referencias que tenemos en el Antiguo Testamento a la pluralidad de Dios. Porque en otros pasajes del Antiguo Testamento, el heridor o el Mashid es el ángel de Jehová. Y esto es muy importante porque nos vamos a dar cuenta que es el ángel de Jehová, que de hecho es Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, el que va a ejecutar el juicio de Dios.
Dice, y así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Entonces, ¿para quién son los juicios también? Para los dioses de Egipto, porque Dios está mostrando que Él es Dios por encima de ¿qué? De todos los dioses. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Entonces, Dios le está dando la indicación a Moisés, pero está diciendo, yo voy a pasar de lejos. Y el que va a pasar de lejos es el heridor, que es el ángel de Jehová, que es Cristo, que es Dios mismo. ¿Okay? Él es el que está ejecutando el juicio. Y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y es de esta palabra, pasaré, de donde viene el nombre. ¿Okay? Que de hecho la palabra Pascua es una mala traducción, o más bien fue como se fue transformando la palabra Pesaj o Pasaj, y después lo empezaron algunos a mencionar como Pascua, ¿no? En realidad eso pasa en todos los idiomas. Hay palabras que las pronunciamos de una manera en un periodo de tiempo de la historia, y después las pronunciamos diferente. Ahora, Pesaj se traduce como pasar de largo en Éxodo 12:13. También en Isaías 31:5 significa preservar. Y ahorita vamos a hablar cómo la palabra Pesaj no necesariamente se tiene que traducir como pasar de lejos, si bien el ángel de Jehová o el heridor pasó de lejos. Entonces, Pesaj también hace referencia a la Pascua o a la celebración, y en otras partes la misma palabra se utiliza para hablar del sacrificio, o sea, del cordero que se sacrificaba en esa fecha. Por ejemplo, ahí tenemos la víctima de la Pascua, también se le llama Pesaj. La palabra que se usa en este caso es Pasaj. Pasaj es el verbo, Pesaj es el sustantivo para hablar de la fiesta. Pasaj es el verbo que pasó de lejos, ¿no? La que procede del nombre Pesaj, ese es el sustantivo, que se traduce por Pascua. Estas palabras no tienen relación con ninguna otra palabra hebrea, pero sí se parecen a la palabra egipcia Pesh. Esto tendría todo el sentido del mundo, porque si los israelitas habían pasado más de 400 años en Egipto, muy probablemente hablaban también egipcio. Dice que significa extender las alas sobre. Extender las alas sobre. Esta es la palabra que también se utiliza en Isaías 31:5. Mira lo que dice Isaías 31:5, como lo habíamos dicho antes. Dice, como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén. Ahora pregunta, dice como las aves que vuelan, Dios va a amparar. Ahora pregunta, ¿cómo amparan o ayudan las aves? Por ejemplo, cuando las aves están cuidando a sus crías, ¿qué hacen? Extienden las alas sobre sus crías. De hecho, dice, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Si uno lo lee, por ejemplo, en la Reina Valera 1960. El detalle está en que ahí la raíz de la palabra es la que se utiliza para hablar de pasaj, que lo traducimos como pasar de lejos. Ahora, si yo lo quiero traducir como pasar de lejos, amparando, librando, preservando y pasando de lejos. ¿No, verdad? Porque el punto aquí es de que Dios está preservando o está cuidando. Porque la idea de la palabra, si bien el heridor va a pasar de lejos, es porque Dios está acampando, está extendiendo sus alas sobre la casa en donde se ha puesto la sangre del cordero en los dinteles. Por eso aquí está hablando de como las aves que vuelan, así Dios va a hacer con su pueblo, va a extender sus alas sobre. Por consiguiente, la palabra tiene el mismo significado que el término egipcio, que quiere decir extendiendo las alas sobre y protegiendo. Y Pesaj, la Pascua del Señor, se refiere a este refugio y protección, como el que se encuentra bajo las alas extendidas del Todopoderoso. Entonces, es Dios el que está ejecutando el juicio, y es Dios el que está acampando, protegiendo, para que no caiga el juicio sobre aquellos que son suyos, sobre aquellos que han puesto la sangre del dintel. Ahora,
Si ponían la sangre del dintel en los dinteles de la puerta, significa que ellos creían que lo que Dios había dicho se iba a cumplir. Entonces ellos estaban teniendo ¿qué? Teniendo fe. Porque la salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Antiguo y Nuevo Testamento. Y esto, ¿no da esto mayor profundidad a las palabras de Lucas capítulo 13, verso 34? Dice de la siguiente manera: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Cuántas veces yo te busqué para ser tu refugio, tu protección, pero no quisiste? Y como no quisiste que el Dios Todopoderoso, el Dios verdadero, el Dios sobre todos los dioses, sea tu refugio, entonces, ¿qué es lo que viene sobre Jerusalén? Juicio. Porque si no recibimos la gracia de Dios, recibiremos el juicio de Dios. Arthur W. Pink dice: no se trataba sencillamente de que el Señor pasase de largo sobre las casas de los israelitas, sino de que estaba allí montando guardia y protegiendo a cada uno con la sangre derramada sobre la puerta. Jehová no dejará entrar al heridor, porque Él es el que salva y Él es el que también ejecuta juicio. Primera de Corintios capítulo 5, verso 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ese sacrificio sustitutivo en lugar nuestro. Porque como dice la Escritura, no hay justo ni aún uno. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso solamente es en Cristo y por su sacrificio que podemos encontrar salvación. Y o recibes la gracia de Dios o el juicio de Dios. Ahora vamos a hablar de cómo se celebraba la Pascua. Y aquí ya vamos a empezar a hablar acerca de los elementos que nosotros tenemos aquí. Entonces, ¿cómo se celebraba? Entonces, algo muy importante. Ya mencionamos que se seleccionaba el cordero el 10 de Nisán. El 10 de Nisán era el día 10 del primer mes, básicamente. Que dependiendo de la fecha puede ser marzo, abril, es calendario lunar, entonces se va moviendo y luego hay que hacer un ajuste, pero no vamos a hablar de eso. El punto es de que se seleccionaba el cordero el 10 de Nisán, y esto es muy importante porque ya mencionamos que todos los eventos de la última semana están íntimamente vinculados, o por lo menos tienen una referencia a esta Pascua. Dijimos que el día 1 es el día domingo y ese día 1 es el 10 de Nisán. Y adivina qué ocurre el 10 de Nisán. Es lo que se conoce como la entrada triunfal. En la entrada triunfal es el 10 de Nisán, es el día en el que se seleccionaba el cordero. Que bueno, muchas veces este cordero pues pasaba tiempo con la familia. Entonces, cuando se mataba el cordero, probablemente ya habían algunos encariñados en la familia con el cordero. Y esto le da mayor profundidad, porque ese cordero está teniendo que morir en lugar de otro. Y es muy importante recordar esto. Cristo Jesús va a marcar un antes y un después. El 10 de Nisán, dice Marcos capítulo 11, cuando se acercaban a Jerusalén, estamos entrando, ahí estamos ya en la última semana, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfage y a Betania, esto es al oriente de Jerusalén, frente al monte de los olivos, que también es al oriente, Jesús envió 2 de sus discípulos. Entonces, si tú ves un mapa, tienes Jerusalén, tienes al oriente, que para ustedes sería acá, tienes al oriente un monte, que es el monte de los olivos, así que es como ver Bernal desde La Peña, ¿ok? Desde La Peña se ve todo. ¿Alguna vez has ido a La Peña? Bueno, los que nos están viendo, La Peña de Bernal es un atractivo turístico aquí en Querétaro.
es una peña. Es el tercer monolito más grande del mundo, si no me equivoco. Entonces, desde la peña se ve todo. Entonces, desde el monte de los Olivos, Jesús está viendo Jerusalén y le dice a sus discípulos, vayan, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Que esto es muy especial también, ¿okay? En el sentido de que no ha sido utilizado para este propósito por nadie más. El Señor Jesús va a utilizar por primera vez montándose en este animal. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ahora, paréntesis, alguna vez encontré en una página de internet una referencia de que aquí el Señor Jesús les estaba diciendo a los discípulos que robaran. Esto lo digo porque luego pues, muchos jóvenes se meten a internet de contradicciones de la Biblia. Yo una vez puse contradicciones de la Biblia y en la primera página que me salió, salía una parte en donde decían de que aquí no está robando. La evidencia es de que el Señor Jesús dice, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Así que la misma persona va a decir, el Señor lo necesita. No, sí, que lo ocupe. No es un robo, ¿okay? Para los que se andan metiendo en esas páginas. Y dice, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, que en realidad sería como una transliteración de una palabra hebrea, Hoshiachnach, que es una súplica, es sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y estas palabras que le dicen al Señor Jesús, Hosana, en realidad forman parte de un canto. El Salmo 118, versos 25 al 26, dice de la siguiente manera, oh Jehová, sálvanos ahora, que es Hoshiachnach. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los judíos? Agarraron la misma palabra en hebreo y la quisieron poner con letras griegas, pero en realidad siguen utilizando las palabras del Salmo. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Y esto forma parte de un grupo de cantos que es conocido como el Jalel, que se cantaban justamente en el tiempo de la Pascua. Entonces estamos en Pascua y muchos judíos estaban cantando el Jalel, que era lo que se cantaba en Pascua, que ahorita vamos a leer algunas cosillas dentro de los salmos, que de hecho ya lo voy preparando porque no lo había abierto, para leerles unas porciones ahí de estos salmos. Entonces, esto es lo que están cantando las personas. Sálvanos ahora, te ruego. Ahora, los judíos esperaban de que el Mesías fuera un líder político, un líder militar, y que les quitara la bota de los romanos de encima. Y en general, el mundo, eso es lo que espera hasta cierto punto, ¿no? Dominar sobre otros, tener control sobre otros. Y los judíos esperaban esto del Mesías. Y mientras todos decían, sálvanos, estaba entrando aquel que los iba a salvar. Estamos en el 10 de Nisan, la entrada triunfal. Estaba entrando en la ciudad aquel que los iba a salvar, pero no que los iba a salvar como un líder militar, sino que los iba a salvar aquel cordero que había sido seleccionado para el sacrificio. Okay. El 10 de Nisan se seleccionaba el cordero que iba a ser sacrificado en la Pascua. Y mientras todos están diciendo, sálvanos, el que está entrando es el que los va a salvar, pero los va a salvar siendo un sacrificio sustitutivo. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas, porque la salvación viene de Dios. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y de hecho, en esa última semana es lo que vamos a ver, el Señor Jesús yendo a Betania, volviendo a Jerusalén, yendo a Betania, descansando en Betania y luego yendo a Jerusalén. Entonces se seleccionaba el cordero el 10 de Nisan, y ya vimos de que el 10 de Nisan
entre el Cordero que ha sido seleccionado. Como diría Juan el Bautizador, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero tenía que ser sin defecto, y esto de que el Cordero era sin defecto lo vemos más claramente, si bien en realidad lo vemos en toda la semana, el día martes. Ahora, el día lunes, que es el día 2, vemos la maldición de la higuera, la purificación del templo. Esto de los días lo vamos a encontrar siguiendo las referencias que hay de los días en Marcos. Y el día martes hay un debate con los principales líderes religiosos. Si alguna vez has leído Mateo capítulo 21, 22, 23, vas a encontrar este choque con los líderes religiosos. Ahora, los líderes religiosos están tratando de encontrar un problema en el Señor Jesús. Nosotros nos vamos a dar cuenta que ellos le van a estar haciendo distintas preguntas para ver si el Señor Jesús puede responder correctamente. Vamos a encontrar a los fariseos, a los saduceos y a los herodianos, que eran distintos líderes religiosos. Los saduceos eran los sacerdotes, los fariseos eran, en algunas partes aparecen como escribas, que en realidad eran personas muy estudiadas en el Tanaj o Antiguo Testamento, instruían al pueblo, y los herodianos eran los judíos metidos en la política, ¿okay? Básicamente. Y eran partidarios de Herodes, por eso se llamaban herodianos. Ya desde entonces veíamos gente que estaba queriendo arreglar las cosas por medio de la política y no lográndolo, básicamente. Entonces, tenemos que el Señor Jesús entra el 10 de Nisan, la entrada triunfal, y la Pascua es el 14. Entonces, en ese periodo de tiempo se tenía que revisar que el cordero que iba a ser sacrificado no tuviera ¿qué? No tuviera mancha, no tuviera defecto. Y el Señor Jesús fue hallado sin defecto en esta semana. Dice Lucas capítulo 20, versos 20 al 21, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra. Entonces ellos querían sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador, y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y entonces empiezan con su teatro hipócrita los líderes religiosos. En realidad están tratando de buscarle un problema, pero no lo van a encontrar. Por eso dice más adelante: y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber la resurrección, le preguntaron. Entonces, primero viene un grupo, luego viene el otro. Y dice: respondiendo algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. ¿Por qué? ¿Qué están encontrando en el Cordero? Que sin defecto. Mira lo que dice Pilato, de hecho, el día en que el Señor Jesús es crucificado. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús era sin defecto. Y es el justo pagando por los injustos en la cruz. También parte de la celebración de la Pascua incluía que se tenía que eliminar cualquier rastro de levadura en la casa. Y esto es muy importante. Nosotros vamos a encontrar en distintas partes de la Escritura que la levadura, por lo general, viene a ser relacionada con el pecado o con algo malo. Por eso leímos en 1 Corintios cuando Pablo dice: despojaos de la vieja levadura, como hablando de la levadura como lo contaminado. Que de hecho se tenía que eliminar la levadura, los panes tenían que ser sin levadura. La noche que era la víspera anterior a la Pascua, se hacía una búsqueda de levadura que era posible que hubiese pasado por alto, porque ellos no podían tocar ni consumir levadura, porque eso los iba a contaminar. En esos momentos, el cabeza de familia, o sea, el padre de la casa, iba por toda la casa inspeccionando con una vela encendida o una linterna en completo silencio. Si encontraba alguna levadura, se deshacía de ella,
o la encerraba donde nadie la tocase hasta después de la Pascua y los 8 días de panes sin levadura que les siguieron. A continuación, el cabeza de familia repetía la antigua oración de los judíos ortodoxos que dice de la siguiente manera, o sea, después de que buscaba levadura para ver si había algo de contaminación, después de haber hecho toda esa búsqueda implacable de la levadura, se hacía la siguiente oración: que toda la levadura que está en mi posición, la que he visto y la que no he visto, se vuelva nula, siendo considerada como el polvo de la tierra. ¿Por qué? Porque nada tenía que contaminar en este momento, no tenía que haber nada de levadura en la casa. Y este elemento, la levadura, que ya dijimos de que en muchos pasajes se le da una connotación negativa, puede ser algo que nos dé un poquito más de luz acerca de ciertos pasajes. Ya dijimos de que el cabeza de familia andaba buscando, probablemente con una linterna o algo que alumbrara para, por si algo no se podía ver bien, pues encontrar esa levadura. Mira lo que dice Sofonías capítulo 1, versículo 12. Acontecerá en aquel tiempo, contexto, en los libros proféticos cuando dice aquel tiempo o Bayom, está hablando del día de Jehová. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Algunas veces han escuchado a gente que piensa así como, al final Dios no va a hacer nada. Bueno, Dios dice en Sofonías 1:12, va a llegar el día en que Dios va a traer juicio sobre aquellos que dicen, el Señor al final no va a hacer nada. Porque como dice la Escritura, Dios es tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, pero no tendrá por inocente al culpable. Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7. Pero dice de que Dios va a escudriñar a Jerusalén con linterna, así como el padre de familia o el cabeza de hogar inspeccionaba la casa con linterna para ver si había algo de levadura, algo de contaminación. Llegará el tiempo en el que el Señor va a escudriñar y evidenciará lo que hay en los corazones de los hombres. Por eso, una vez más, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. A esto se lo está diciendo Pablo a los Corintios, una iglesia que estaba viviendo en carnalidad, si lees la epístola, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, y el llamado al creyente el llamado que se le hace al creyente es limpiarse de la vieja levadura, limpiarse de la contaminación. Esto es muy importante. Efesios capítulo 4, versos 22 al 24 lo dice de otra manera. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Morir al viejo hombre y renovarse del nuevo, vestirse del nuevo. ¿Y quién es aquel que se está formando en nosotros? Cristo Jesús. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Cristo Jesús, por la obra del Espíritu Santo, está siendo formado en nosotros. Y el llamado del creyente, aquel que ha sido salvado, es llamado a vivir en santidad. ¿Okay? Esto también lo encontramos en algunos de los elementos. No solamente hablamos de la salvación que Dios hace, sino que, en el sentido de librarnos de la condenación eterna, sino que aparte de librarnos de la condenación eterna, Dios nos llama a vivir en santidad. El 14 de Nisan se celebraba una Pascua familiar, esto ya lo hemos mencionado, y luego una Pascua nacional de 7 días de panes sin levadura. Esto lo encontramos en Números 28, del 16 al 17 también. Entonces, tenemos del día miércoles, que relativamente no hay mucha información acerca del día miércoles. Algunos ubican ahí la traición de Judas, bien pudo haber sido el martes también. El día jueves tenemos la Cena del Señor o Pascua, que ya dijimos que el jueves
En el calendario judío es la transición del 14 al 15. A partir de las 6 de la tarde, con 1 minuto, estamos en el 15 ya. Y el viernes, que de hecho nuestro hermano Misael Mora va a estar predicando acerca de esto, es el 15 de Nisan. Muy importante, por favor, no se lo pierdan. Algo también importante es que Justo González menciona que los primeros cristianos empezaron a ayunar el día miércoles y viernes por la traición de Judas y la crucifixión de Cristo. Entonces algunos cristianos en la iglesia primitiva utilizaban estos días también para cierto tipo de prácticas. Y el cordero se tenía que comer completo y ningún hueso de él debía de ser quebrado. Juan capítulo 19, versos 33 al 34, dice de la siguiente manera: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Entonces, Señor Jesús, día viernes es crucificado, el Señor Jesús muere, entrega el Espíritu, y nos vamos a dar cuenta que los dos ladrones que están al lado de Jesús, que de hecho algunos le llaman como el buen ladrón y el mal ladrón, que muy probablemente los dos eran buenos ladrones, porque pues los dos a lo mejor eran buenos robando. Pero bueno, hubo uno que fue justificado y otro que no, y ellos no murieron inmediatamente, ¿ok? Porque en realidad la crucifixión no suponía ser una muerte rápida, de hecho suponía ser una muerte lenta. Por eso a los soldados romanos se les va a hacer cosa inusual que el Señor Jesús haya muerto tan rápido. El Señor Jesús, en teoría, o cualquier otra persona, no hubiera muerto tan rápido. Por eso lo que van a hacer es ensartarle una lanza en su costado para ver si estaba muerto. Y es ahí donde vemos de que sale agua y sangre, que de hecho hay algo muy interesante en todo eso. Pero como los otros no habían muerto, se les rompen las piernas. Ahora, vemos de que al Señor Jesús no se le van a romper las piernas, aunque pudieron haber intentado hacer eso los romanos. Ahora, ¿por qué no ocurre esto? Para que se cumpliese la Escritura, que ningún hueso del Cordero que iba a morir en nuestro lugar por nuestros pecados iba a ser quebrado.